Elisa comienza a caminar desde un punto a 5 kilómetros de la escuela y camina alejándose de esta a una velocidad de 3 kilómetros por hora. Estaba a 5 kilómetros de la escuela y todavía se va a ir más lejos. La tabla a continuación muestra la distancia en kilómetros de otros estudiantes a la escuela en varios momentos. Todas las personas caminan a una velocidad constante y todas empezaron a caminar en t igual a cero. Así que estas son las distancias que los separan de la escuela después de 1 hora, 2 horas y 3 horas de haber estado caminando. ¿Cuáles estudiantes estaban más lejos de la escuela que Elisa cuando empezaron a caminar? Entonces, esencialmente lo que quiero hacer es descubrir cuál es su distancia cuando t es igual a cero y compararla con la distancia de Elisa. Comencemos con Gordon. Gordon, cuando han pasado 2 horas, estaba a 2 kilómetros de la escuela y cuando había pasado 1 hora estaba a 4 kilómetros de la escuela. Vamos a encontrar su velocidad, la tasa de cambio de la distancia con relación al tiempo. Cuando transcurre una hora, Gordon ha pasado de haber estado a 4 kilómetros de la escuela a haber estado a 2. Su cambio neto en la distancia fue de -2. Por lo tanto, Gordon se está acercando a la escuela a una velocidad de 2 kilómetros por hora. Si cuando ha pasado 1 hora estaba a 4 kilómetros, entonces empezó a caminar a una distancia de 6 kilómetros. 6 kilómetros de la escuela. Y noten que es consistente. Cuando empezó a caminar estaba a 6 kilómetros de la escuela. Pasa 1 hora y está a 4. Pasa otra hora y está a 2. Y pasa otra hora y ya llegó a la escuela. Así que Gordon estaba a 6 kilómetros de la escuela cuando empezó a caminar, que son más de los 5 kilómetros que separaban a Elisa de la escuela. Por lo tanto, Gordon estaba más lejos que Elisa. Giovanni, pues Giovanni cuando había estado caminando por 1 hora estaba a 5 kilómetros de la escuela y después de otra hora estaba a 6. Por lo tanto, Giovanni tiene un cambio neto positivo de 1 y se está alejando de la escuela a una velocidad de 1 kilómetro por hora. De modo que cuando empezó a caminar debió de haber estado a 4 kilómetros de la escuela. De este modo habría estado a 4 kilómetros y cada hora se habría alejado 1 kilómetro. Noten que también pude haber comparado después de 3 horas contra 2 horas. Hubiera dado exactamente lo mismo, los dos son cambios de 1 kilómetro. Bueno, ¿y qué de Hannah? Hannah siempre está a 5 kilómetros, parece que Hannah está dormida o algo así. De modo que Hannah ni siquiera está caminando y por lo tanto podría asumir que cuando empezaron a caminar todos los demás, Hannah estaba dormida y seguía a 5 kilómetros de la escuela. Por lo tanto, Hannah no estaba más lejos, de hecho Hannah estaba a la misma distancia que Elisa. Veamos a Alberto. Alberto cuando estaba a 1 hora de haber empezado a caminar, estaba a 9 kilómetros de la escuela y después de otra hora estaba a 10.5. Por lo tanto, Alberto se aleja de la escuela a una velocidad de 1.5 kilómetros por hora. Eso significa que en el tiempo t igual a 0, Alberto estaba a 9 menos 1.5, 7.5, ay, qué feo 7, 7.5 kilómetros de la escuela, que es mayor que los 5 kilómetros de Elisa, por lo que Alberto también estaba más lejos que Elisa. La respuesta correcta es Gordon y Alberto.